FM 89.1, Radio Universidad. Comentábamos en la apertura que si bien se ha dejado mucho por analizar durante el fin de semana, también van a estar sucediendo cosas importantes esta semana, y una es el debate o por lo menos el inicio para comenzar a debatir esta nueva legislación que se quiere aportar al hecho de la reducción de la jornada laboral. Sí. Hay dos proyectos y una de los que impulsa uno de esos proyectos está comunicada en este momento con nosotros, es la diputada nacional del Frente de Todos, Claudia Ormaechea. Hola diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Mauro, Camila, Gastón, la saludamos desde la radio de la Universidad de La Matanza. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar conversando con ustedes. Gracias por atendernos. Estamos con... A ver, si bien conocemos de qué se tratan los proyectos, nos gustaría que nos explique, porque nosotros decíamos, tal vez no está instalado el debate en la Argentina, concretamente acerca de la reducción de la jornada laboral, algo que en otros países del mundo ya se ha dado, y tal vez en Argentina por otro tipo de cuestión y de contexto todavía no. ¿Cómo es el proyecto que están presentando? Por un lado, el sector del Frente... Hay dos, ¿no?, que son del Frente de Todos, uno de Yasky y uno que representa a usted con Palazzo. Sí, en realidad hay varios proyectos presentados. También hay uno de Nicolás del Caño, hay uno de Valdés, hay un proyecto presentado por Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, está el de Yasky, está el proyecto mío y hay uno de Valdés. No me quiero olvidar de ninguno. Lo que quiero decir es que hay varios proyectos presentados con incluso desde el socialismo. Esteves también presentó un proyecto que abarcan por ahí, algunos abarcan en forma más completa todo lo laboral y otros por ahí son un artículo en particular, ¿no? A mí me parece que en cuanto a lo que vos decías, que en la Argentina no se había dado, por lo menos no se había iniciado en profundidad este debate, mientras en otros lugares del mundo sí pasaba. Bueno, en realidad el debate en la Argentina, el proyecto mío entró en el 2020 y ya en ese momento, cuando entra el proyecto, distintos sectores del trabajo empiezan a interesarse y se empieza a instalar el debate y la discusión entre los trabajadores y las trabajadoras. A mí me preguntaban por qué en un momento, en el contexto que estaba Argentina, con los problemas que todos conocemos, se presentaba un proyecto de estas características. Y en realidad yo contesto siempre lo mismo. Creo que los diputados y las diputadas estamos en la Cámara para buscar instrumentos que sirvan para mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras en este caso, o lo de la sociedad en su conjunto. Entonces, no necesariamente era un proyecto que iba a salir ya, pero sí era necesario instalar un debate y buscar la reducción de la jornada laboral, porque la pandemia y el avance de la tecnología nos habían dejado en claro que había que buscar nuevos instrumentos para buscar nuevos equilibrios en el mundo del trabajo. Y concretamente, digo, para hablar sobre su proyecto, ¿no? Después, mañana seguramente va a salir con algún otro dictamen. Concretamente, ¿qué es lo que propone esta reducción de la jornada? Mira, fundamentalmente la reducción, en el caso mío, habla de 6 horas diarias, 36 semanales. Y en el caso mío, la reducción de la jornada laboral abarca todas las formas del trabajo: el trabajo insalubre, el trabajo nocturno, trabajo rotativo, digamos. Da el lugar a los convenios colectivos de trabajo para que puedan ir adaptando, porque creemos y estamos convencidos que es una ley que no puede ser mirada así generalmente, sino que uno tiene que ir buscando, de acuerdo a los sistemas de producción, qué se adapta mejor para la reducción de la jornada. Y el otro tema importante es que hablamos de la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. Sí, claro.
Y otro tema importante también tiene que ver con las horas extras, que es todo un tema en algunos sectores de trabajadores y trabajadoras, donde trabajan hasta 15, 16 horas diarias, porque hacen horas extras para poder completar un salario, y nosotros creemos que lo que nosotros tenemos que buscar son buenos salarios, pero que una jornada tan extendida afecta y atenta contra la vida de trabajadores y trabajadoras. Nosotros en este debate creo que la búsqueda que empieza mañana con los distintos expositores desde distintos sectores, bueno, es justamente buscar esos consensos que permitan buscar el mejor instrumento para cada sector de la producción para trabajadores y trabajadoras. ¿Puede haber dictamen mañana que si se unifican algunos de estos proyectos? No, creo que no. Creo que primero va a terminar esta parte que es la parte informativa, se va a permitir y escuchar a los distintos sectores, pyme, empresas, representantes de los trabajadores, digamos, organizaciones, porque cuando vos estás hablando de reducción de la jornada laboral, de una ley de reducción de la jornada laboral, no es que vos estás pensando que este proyecto de ley va a dar todos los puestos de trabajo que se necesitan a lo mejor, pero sí lo que te va a permitir es una redistribución del trabajo. Y también, y está demostrado en todas las pruebas pilotos que se han hecho, mejora la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, mejora las relaciones sociales, las relaciones familiares. Está pero muy, muy enganchado con el tema de cuidados, que es otro de los debates que se están dando en el mundo, esto de buscar igualdad de oportunidades, equidad en el mundo del trabajo entre mujeres y varones, porque hoy todavía son las mujeres las encargadas en un 90% del cuidado de menores o de adultos, y esta reducción de la jornada permitiría, sin lugar a dudas, buscar un equilibrio con respecto a ese tema. Y la otra cosa que está demostrada es que no afecta a la rentabilidad de las empresas, porque hay menos faltas, menos ausentismo, menos accidentes, y la actitud de los trabajadores y las trabajadoras cambia. Yo creo que nosotros tenemos que no podemos mirar esto sin mirar lo que dejó la pandemia. Más allá de lo que significó económicamente con respecto a vidas, en cuanto a pérdidas humanas, la pandemia dejó, a mi entender, yo soy conducción de trabajadores o de representación de trabajadores desde hace mucho tiempo y no lo había visto en otro momento, modificó la mirada, modificó las expectativas de los trabajadores, y es algo que no podemos dejar pasar. Nosotros tenemos que buscar humanizar el mundo del trabajo, humanizar el mundo del trabajo ante el avance de la tecnología y en estas cuestiones que permitan que trabajadores y trabajadoras tengan un tiempo libre que sin lugar a duda lo van a usar para aumentar el consumo, para formarse, para mejorar las relaciones familiares, las relaciones sociales, y para ellos, porque el ocio sigue siendo una herramienta que permite la creatividad y la mejor vida. Claudia, ¿qué tal? Camila te saluda. Yo estaba escuchando que estabas hablando, bueno, de esto que nos dejó un poco la pandemia, y también parte de esto tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? El famoso home office, que por momentos medio que se adoptó, después se quiso volver a las jornadas presenciales nuevamente. ¿Esto está previsto dentro de la reducción de jornadas laborales? ¿Cómo lo debaten esta cuestión? Mira, la ley de teletrabajo que fue, que salió y que está incluso ya puesta en vigencia, todavía se está debatiendo en los lugares de trabajo.
Vos viste que no basta con que la ley esté aprobada, votada, no. No, hasta Después que no se aplica. lleva todo un trabajo que es bajarla a la realidad de la gente. Claro. Bueno, no quiere decir esto que es sumamente importante que el instrumento esté, porque es cierto lo que vos decís. Yo te podría hablar del sistema bancario. Hay un gran sector, sobre todo los trabajadores jóvenes, que ellos no querían volver a la presencialidad, que querían seguir trabajando a partir del home office, del teletrabajo. Bueno, esto también es una cuestión para profundizar después de la pandemia, porque tiene sus pros y tiene sus contras. Nosotros, como representación de los trabajadores, buscábamos un 2x3, 2 días de presencialidad, 3 en todo caso de home office, porque lo que nosotros tenemos que entender, que la lucha y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras siempre fue una lucha colectiva. Y esto de que te distribuyen los trabajadores, las empresas por todos lados, y tardan en darte a conocer el listado, o no te dan el listado de cuáles son los trabajadores que tienen ya haciendo home office, pone a los trabajadores en solitario o individualmente a discutir con sus jefes, y eso debilita la defensa de los derechos y la defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, ante estos cambios, nosotros empezamos a buscar todos aquellos instrumentos como la ley de teletrabajo, la ley de cuidados, equidad con respecto a los cuidados, la reducción de la jornada laboral, que significa acompañar el avance de la tecnología, acompañar los cambios a los cuales no nos oponemos, porque los cambios se van a dar, como se dieron hace 100 años también. Entonces no es que te podés oponer, pero sí tenés que tener claro a qué cambios te vas a enfrentar, cómo vas a trabajar para reconvertir los puestos de trabajo, para no perder puestos de trabajo, pero además cómo vas a mantener la solidaridad y la fortaleza, las redes entre trabajadores y trabajadoras, que son los que dan fuerza para la defensa de los puestos de trabajo. En eso creo que estamos de acuerdo los que somos representantes de los trabajadores en la Cámara de Diputados, pero además gran parte del movimiento obrero. Ahora estamos hablando con Claudia Ormaechea, diputada nacional, acerca del proyecto de reducción de jornada laboral, uno de los proyectos que ha presentado ella, que tiene varios, ¿no? Hay varios proyectos de esto, vamos a ver cuál se termina imponiendo, si hay un consenso. ¿Qué pasa con la oposición? ¿No? Ya muchos han planteado la negativa, pero sí estarían dispuestos a debatir una reforma laboral con algunos otros componentes. Esto puede, podría haber un dictamen que incorpore otro tipo de debates con respecto al trabajo, más allá de la reducción de jornada. Mira, nosotros hemos sido muy claros en cada uno de los debates que se ha dado con respecto al tema de trabajo. Nosotros estamos dispuestos, de hecho, te estoy hablando justamente de ir adaptándonos a los cambios que se vienen dando. Siempre y cuando esos cambios que se plantean no son cambios que lo que buscan es reducir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, el tema de la indemnización, donde de repente los trabajadores vamos a hacer los que nos hacemos nuestra propia indemnización. A mí me parece que Juntos por el Cambio tiene una visión muy particular con respecto a lo que significa mejorar la vida y los derechos de trabajadores y trabajadoras. En este caso vamos a entrar en la informativa que habla de reducción de la jornada laboral.
espero que ellos estén dispuestos a aportar y a proponer y no a negarse como lo hicieron con la reducción del impuesto a las ganancias, que sin lugar a duda buscábamos que no afectara a los trabajadores y a las trabajadoras y sí afectara a quienes cobran más en la Argentina. Me parece que mientras el criterio de ellos sea la ampliación de derechos y la búsqueda de una mejor calidad de vida para trabajadores y trabajadoras, el debate se va a dar. Acá hay otros sectores como es la izquierda, como es el socialismo, como supongo que los sectores, los representantes de provincias, que me parece que están dispuestos por lo menos a entrar al debate y buscar consensos, que es lo que debemos hacer sobre todas estas temáticas. Veremos lo que hace Juntos por el Cambio, que viene demostrando hace rato que no le interesa el funcionamiento del Congreso. Muchas gracias, diputada. Le mandamos un beso y bueno, estamos a la expectativa con lo que pueda empezar a pasar mañana. No, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto para lo que sea necesario a partir de las distintas reuniones que se vayan haciendo, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Claudia Ormaechea, diputada nacional, una de las autoras de los varios proyectos que hay ya a punto de debatirse acerca de la reducción de la jornada. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.